El entrenamiento del mes son presupuestos, quien será presentado por nuestro consultor Roberto Patlán, miembro de Algorithm. Platiquemos un poco de los presupuestos y sus beneficios dentro de SAP Business One. Permite administrar las finanzas de una forma bastante dinámica y completa. Esto se logra a través de varias herramientas, entre ellas el control de los presupuestos financieros. Permite a tu negocio evitar riesgos financieros y administrar bien sus balances, planificando, definiendo y administrando con éxito sus presupuestos. Sus distintas funcionalidades permiten elegir que estos sean mensuales o anuales, dependiendo de la escala temporal de los proyectos, con alertas predeterminadas que resaltan cualquier problema financiero que puedan presentar. Algunos de los beneficios de manejar los presupuestos en SAP Business One son que permite crear y rastrear fácilmente presupuestos, ofrece comparaciones de los ingresos y gastos reales con las previsiones originales, brinda la oportunidad de tener mayor control en los gastos del negocio, permite descubrir a tiempo cualquier problema oculto del flujo de caja. Bueno, equipo Algoritmo, cuéntenos más sobre los presupuestos dentro de SAP Business One. ¿Qué tal? Pues bienvenidos. Aquí estamos con el tema de presupuestos. La agenda que vamos a manejar es revisar preliminares, la configuración básica, opciones de configuración, los reportes y pues la operación. Estoy partiendo de usar una base de datos ya con historial, y incluso el año que vamos a estar trabajando es el año 2017. Eso me interesaba hacerlo a partir de este momento para mostrar que es posible trabajar con una base de datos que ya tiene registros y que, a pesar de que ya tiene una historia, es posible realizar el trabajo de presupuestos hacia atrás. No solamente tienen que ser los nuevos presupuestos, los nuevos registros que van realizándose con el día a día, sino incluso verlo de manera histórica. Ok. Eh, Cuando configuramos, estoy hablando de los consultores, SAP Business One, eventualmente, si es una instalación ya con algún tiempo, posiblemente no tenía eh, esta facilidad habilitada. Y por eso podemos hacer que tengamos una base de datos sin presupuestos. Esto se habilita en parametrizaciones generales. Hay en este punto de parametrizaciones generales una ceja, un espacio exclusivo que al momento de dar inicio empieza con los primeros criterios básicos, que estos sí son posibles cambiarlos una vez realizada la instalación o el arranque del presupuesto. Aquí nos sucede que puede bloquearse, puede manejarse un solo mensaje o sin advertencia. El presupuesto entonces tiene primero dos ámbitos. Uno, para la persona que maneja las finanzas, y entonces solamente reducirlo o hacerlo exclusivo para esa persona para hacer comparativos, análisis. Y el segundo ámbito o nivel sería involucrar a la operación. Cuando involucramos a la operación, podemos hacer que reciba un bloqueo o solamente la advertencia cuando el registro contable que se está realizando excede el presupuesto. Bueno, ese es el primer criterio. Entonces, un ámbito exclusivo de análisis o un ámbito que incluya la operación. Cuando incluimos a la operación, pasamos a otro criterio importante, y hace rato lo mencionó Elizabeth. Puede trabajarse de manera anual o mensual. A veces es
un poco confuso o hay que explicar muy bien esto de anual o mensual. Las cantidades que se registran en el plan de cuentas, en cada una de nuestras cuentas, son acumuladas. Entonces, un presupuesto anual va a ser el acumulado que sucede al final del año. Creo que en general, para los criterios que manejamos en México, el más conveniente es presupuesto mensual. Es decir, si definimos una cantidad de, no sé, 5,000 pesos mensuales para algún gasto y tenemos durante el mes 3, 4, 5 gastos, cuando estemos próximos a rebasar los 5,000 pesos, nos aparecería una advertencia que ya estamos en exceso. Y al siguiente mes, nuevamente se tiene el límite y conforme se van registrando las operaciones, aparecería eventualmente este mensaje. Y en el caso de un bloqueo, pues no permite que se realice el documento. Ahora, ¿qué documentos? Puede ser desde una solicitud de compra, un pedido, una entrada o finanzas, incluso asientos. Entonces, vamos a inicializarlo de esta forma. Todas las cuentas de resultados como cuentas de presupuesto, sí. Y ya quedó. Ahora, ¿qué significa eso? Que todas las cuentas. En nuestro plan de cuentas, nuestras cuentas de balance son activos, pasivos, capital, y nuestra cuenta de resultados o para el reporte de resultados son ingresos, costos, gastos financieros. Ahora, ¿qué sucede si eventualmente queremos también tener un control sobre los registros que están cayendo en alguna cuenta de balance? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Lo que hizo en ese momento SAP fue que a nuestras cuentas de resultados las está ya considerando para presupuestos. Pero si quisiéramos que alguna cuenta, no sé, clientes, aquí hablamos de deudores, impuesto, hasta una cuenta de banco, eventualmente una cuenta que estemos manejando como solamente operación para que conserve un saldo preciso, podemos hacer que esté considerada dentro de las cuentas de presupuesto. Con un solo check es suficiente para que sea considerada dentro de las cuentas de presupuesto. Ok, entonces estos son los primeros preliminares. Habilitar el presupuesto, predefinir qué cuentas son las que estarían incluidas en presupuestos. Ahora incluso si alguna de nuestras cuentas que ya de manera automática consideró SAP para presupuestos, deseamos quitarla, es posible. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a quitar todas las que son ahí está. Estas que son de devoluciones.
ya no van a estar, y vamos a ver en el momento que empezamos a definir los presupuestos. Recuerden, es la cuenta 431-001 y 431-002. Ok, ¿dónde está presupuestos? Aquí está definición de presupuestos dentro del módulo de finanzas. Y lo primero que tenemos que hacer es definir un escenario. Hagámoslo para el año 2017. Les insisto, esta es una base de datos vieja de demostración y los registros que tiene son hasta el 2017. Y nos genera de manera nativa un primer presupuesto principal, podemos ponerle solamente nombre y ya. Ahora, no es un único escenario que podemos hacer más escenarios, y todos estos con un control I generamos un presupuesto que se puede basar en otro conforme un porcentaje, y por ejemplo puede ser hasta un 70%. Podemos generar más presupuestos y también basado en el principal, y aquí nada más vamos generando los nombres y el criterio con el que van a reflejarse los importes. Ahora, este tema de escenarios pueden hacerse para todos los años que tengamos registrados. Luego, aquí viene un método de distribución de presupuesto. ¿Qué significa? SAP de manera nativa nos presenta, vamos a verlos todos, tres opciones de distribución. Uno que es igual, otro que es ascendente y otro que es descendente. ¿Qué significa igual y para qué son? Quitar ok. Este es el escenario igual, es decir, definimos un importe a nuestra cuenta y lo va a repartir en los 12 meses de manera igual. Si es en manera ascendente, va a irlo presentando el importe en forma creciente. Es decir, si pusiéramos una cantidad de 78 anual, el primer mes sería 1, 2, 3, así hasta llegar al total. Este factor es solamente es un factor. SAP hace la relación, la proporción para calcular los importes conforme lo que hayamos puesto. Igual es en descendente.
si quisiéramos crear uno nuevo, no sé, vamos a llamarlo logarítmico. Las matemáticas me fallan. Y esto está. Esos son los criterios que podemos ¿cómo se llama? Manejar para tener nuestros presupuestos. Ahora, efectivamente vamos a crear el presupuesto. Y vamos a hacer el presupuesto principal del año 2017. Y si ponemos aquí visualizar cuentas sin presupuesto, ¿se acuerdan que habíamos seleccionado la cuenta de un banco y habíamos eliminado la 431 aquí están, no aparecen ya. 430 se salta a la 432. Si comparamos con nuestro plan de cuentas, $430 son 2, 432 y 31, ninguna de las dos cuentas aparece. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Este es el presupuesto principal. Aquí vamos a estar trabajando con los importes de manera global o general para todas las cuentas. De las cuentas que lleguemos a desear. Y en donde podemos seleccionar el método. Habíamos dicho que tenemos ya 4 métodos. El igual, el ascendente, descendente, logarítmico, y eventualmente podemos volver a definir aquí nuevo. Y hay uno que es manual. Vamos a ver qué pasa con el manual.
obviamente una cantidad, y que lo que puedo esperar que veamos la información detallada. Esto es lo que es el manual. Nosotros vamos a definir mes a mes, podemos hacerlo, mes a mes el importe que esperamos suceda en cada mes. Vamos a ponerlo como obviamente lo que hace SAP es que el último mes pone la diferencia de lo que vaya sucediendo. Si nosotros tenemos alguna planeación estacionaria, esto perfectamente nos ayuda me faltaron 30,000, vamos a ponerlos aquí. Entonces, este es nuestro presupuesto. Y vamos a tomar solamente 3 cuentas. Estoy seleccionando igual. Entonces, si reviso la información detallada de la línea, me distribuyó el importe de forma igual en todos los meses. Como ya es un registro, una base de datos con información, está identificando que ya existen registros, hay contabilizaciones. Entonces, ¿quieres restablecer los acumuladores? Sí. Y una vez sí a todo, bueno, sí, a todo, porque son varias cuentas. Entonces, ya quedó. Y esas serían las definiciones. Vamos a ver qué pasó
con el optimista. He dicho que era el 110. Entonces, de manera automática, aquí están. De manera automática incrementó los valores 110%. El original era 120 y aquí está 132. Y si vemos el pesimista, era al 70%. Entonces, esto es la definición. Esto se hace en un momento dado y salvo que salvo que hubiera algún cambio, se puede dejar y ya no es necesario estar actualizando. Insisto, son criterios de empresa y de condiciones de mercado. Obviamente nos viene una noticia de un encierro por pandemia, pues hay que cambiar todo el presupuesto porque las condiciones son distintas. Y entonces, ¿qué va a suceder después? En informes podemos estar viendo los informes de presupuesto. 2017 podemos seleccionar los meses y cuál sería el presupuesto. Este es anual y vamos mejor a verlo aquí está. Si el presupuesto era 320,000 y tuvimos una venta de 12 millones. En gastos vamos a buscar visualizar a detalle y nos excedimos. Este es otros y esta es la de cafetería. El presupuesto son 10,000 y nos excedimos en 4,000, fueron 14,000. A ver todos los meses. Otra vez aquí está. Vamos a ver enero
presupuesto era 10,000, no hubo nada. Febrero, 10,000, no hubo gasto. Marzo, abril, tenemos un presupuesto de 10,000, llegamos a 18,000, entonces nos excedimos en 7,000. Vamos a tratar de verlo. Es anual. Mensual. Aquí está. Vamos a verlo a detalle. Y hagamos una prueba. ¿Qué es lo que sucede en la operación? Habíamos dicho que pusimos advertencia. Entonces hagamos un gasto de esta cuenta de otros. En el mes de enero, que no existe, está abierto el presupuesto, está libre, no se ha registrado, no hay nada registrado. ¿Y qué sucede si hacemos una compra, una factura de proveedor? Un proveedor cualquiera, hagamos tipo servicio, entonces era la 601, indicador de impuestos, total. Pongámonos en un importe mínimo arriba del presupuesto. Lo que podemos esperar es que esta factura de proveedor, falta fecha, que hemos dicho enero, ¿verdad? Ahí está. Aquí está el mensaje. Está a punto de superar el presupuesto mensual previsto a la cuenta por $1. Y este es el mensaje que nos aparece cuando seleccionamos exclusivamente mensajes. Si hubiéramos seleccionado bloquear, no permitiría generar el documento. En este caso, como sí tenemos la posibilidad, porque por cierto, también es posible, vamos a continuar aquí, y ya fue creado. ¿Qué va a pasar en nuestro reporte? En el mes de enero, excedido en $1. Ahora, si fueron observadores,
en gestión, perdón, aquí me regresé, la fuerza de la costumbre de irme siempre a definición del presupuesto. El presupuesto, tenemos nuestro principal, el optimista y el pesimista. Vamos al optimista. Y algo que no insistí hace un momento fue que eventualmente se visualiza también códigos de norma de reparto y es posible definir si lo tenemos, manejamos normas de reparto para el presupuesto, no el principal, para los adicionales, un presupuesto exclusivo para una norma de reparto o para un proyecto. Entonces, los comparativos que podemos estar realizando, los reportes, pueden ser exclusivos para una norma de reparto. Pues bien, me faltaría que los informes de presupuesto, yo me fui ahorita nada más al principal, pero los documentos financieros, balance, vamos a ver, 2017. A diciembre, ¿con qué escenario? No hay cuentas de balance, cierto. Aquí sí.
nuestro presupuesto principal o el pesimista. El informe mensual. Pues bien, esto es el manejo del presupuesto. Elizabeth, no sé si hubiera algún comentario por ahí, estoy viendo que hay en el chat. Sí, ya terminaste, voy a pasar con las preguntas, ¿ok? Sí. Ok. Bueno, Aldo Manuel pregunta, cuando definiste escenarios, ponías una distribución de porcentaje. ¿Para qué sirve? Definí escenarios. A ver, me regreso. Aquí. Ya sé qué es. Este porcentaje. Este Sí, porcentaje, ¿para qué sirve? ok. Porque estoy diciendo que mi presupuesto base es el principal. Entonces va a ir del presupuesto base al 70%. Y en este caso el optimista iría al 110. ¿De qué me sirvió? No tener que buscar la cantidad, sino con haber creado el presupuesto principal, los otros dos automáticamente reflejaron los importes conservando el criterio de ese porcentaje. Ok, comenta. A un lado venían proyectos financieros. ¿Cómo se define desde ahí el presupuesto de un proyecto financiero? Lo que les comenté, aquí eventualmente es posible trabajar en presupuestos, no en el principal, sino la definición exclusivamente para un proyecto. Es decir, que tú Ok, tengas este presupuesto, en vez de ser pesimista, fuera el presupuesto para el proyecto específico. preguntan si viaja también al módulo de proyectos. ¿Sí que? Si viaja al módulo de proyectos. ¿Qué cosa? El proyecto. Ajá, el presupuesto de un proyecto financiero si viaja al módulo de proyectos. No. Lo que va a servir es que en el momento de los reportes financieros, buscar, filtrar por proyecto. Y entonces sí poder hacer la doble operación. Este tema de proyecto, ahora, importante, el bloqueo que aparece o que sucede en el registro de los documentos solamente opera para el presupuesto principal. No funciona para ningún otro presupuesto. O sea, el bloqueo solamente sucede o se ejecuta a partir de lo que está definido en el presupuesto principal. Los otros presupuestos nos van a servir para reportes, para comparar. Ok, comentan. EISA bloquea el presupuesto por área de manera nativa. ¿SAP lo tiene? Por área.
No. Es decir, aquí limitantes, es por cuenta contable. Incluso generalmente nuestras cuentas contables, por ejemplo, en tema de artículos, aquí yo, y por eso lo hice al final, el documento que generé para mostrar el bloqueo fue sobre un documento tipo servicio, es decir, directamente a una cuenta contable. Esto en ocasiones es un poco complicado porque es el acumulado de la cuenta durante el mes. A veces desearíamos que, por ejemplo, nos llegara a limitar por componentes. Es decir, pues si tenemos varios artículos que afectan una sola cuenta contable y estamos colocando un presupuesto a una cuenta contable, todos los artículos que afectan a esa cuenta contable van a acumular durante el mes. Entonces puede ser que no cumpla del todo lo que quisiéramos. Vamos a pensar una cuenta de materiales de mantenimiento que incluya clavos, cubetas de aceite. Y pues obviamente tal vez el aceite, los volúmenes de compra, no sé, 1 litro de aceite es muchísimo más caro que no sé, que las unidades de compra de clavo. Entonces puede ser que por cuestiones de almacén se consuma muy rápido el presupuesto al comprar aceite y de repente cuando quieres comprar clavo, pues ya no tienes presupuesto. Sí está limitado SAP en ese sentido, va por cuenta contable. Ok, otra pregunta. Aldo Emanuel nos dice, ya que menciona la norma de reparto, nosotros la utilizamos y la damos de alta. Para entender mejor, ¿puede explicar la diferencia entre el centro de costo y la norma de reparto? Eso es otro tema, pero básicamente el, el centro de costos es la definición básica para la norma de reparto. Es decir, la norma de reparto va a combinar o puede combinar varios centros de costo. Y la norma de reparto básica va de la mano con el centro de costo. Es decir, tú tienes un Ok, centro de costo, vamos a pensarlo en una oficina. Tienes un área de administración, un área de mantenimiento y un área de ventas. Son los 3 centros de costo. Por cada uno de esos centros de costo se genera en automático una norma de reparto. Una de ventas, una de operación y otra de administración. Pero las normas de reparto pueden combinar eh, administración con ventas y las dos van al 50%. Esa sería la norma de reparto combinada con 2 centros de costo. Eso es. ok, preguntan. Nosotros lo ocupamos igual y lo definimos como área. Por ejemplo, mi norma de reparto y centro de costo es el DA0102 y STI. ¿Se debería hacer un escenario por norma de reparto si lo quiero controlar por área? Sí, sí, en cuestión de presupuesto se debería de hacer un presupuesto por norma de reparto. Si es Pero así, ¿cómo asigno el es, bloqueo? no hay bloqueo. Lo que yo dije hace un momento, no hay bloqueo para esos casos. Sirve para análisis. El bloqueo es global por cuenta contable y el mayor detalle es mensual. Bueno, con esas preguntas concluimos el entrenamiento del mes, agradeciendo su presencia y deseando que haya sido de su mayor agrado. Este taller será publicado en nuestro canal de YouTube, Algorithm, donde se encuentran más entrenamientos en línea que ustedes pueden ir a checar.
Muchas gracias y muy buen día a todos. Buen Gracias, día, hasta Roberto. luego. El entrenamiento del mes son presupuestos, quien será presentado por nuestro consultor Roberto Patlán, miembro de Algorithm. Platiquemos un poco de los presupuestos y sus beneficios dentro de SAP Business One. Permite administrar las finanzas de una forma bastante dinámica y completa. Esto se logra a través de varias herramientas, entre ellas el control de los presupuestos financieros. Permite a tu negocio evitar riesgos financieros y administrar bien sus balances, planificando, definiendo y administrando con éxito sus presupuestos. Sus distintas funcionalidades permiten elegir que estos sean mensuales o anuales, dependiendo de la escala temporal de los proyectos, con alertas predeterminadas que resaltan cualquier problema financiero que puedan presentarse. Algunos de los beneficios de manejar los presupuestos en SAP Business One son que permite crear y rastrear fácilmente presupuestos, ofrece comparaciones de los ingresos y gastos reales con las previsiones originales, brinda la oportunidad de tener mayor control en los gastos del negocio, permite descubrir a tiempo cualquier problema oculto del flujo de caja. Bueno, equipo Algoritmo, cuéntenos más sobre los presupuestos dentro de SAP Business One. ¿Qué tal? Pues bienvenidos, aquí estamos con el tema de presupuestos. La agenda que vamos a manejar es revisar preliminares, la configuración básica, opciones de configuración, los reportes y pues la operación. Estoy partiendo de usar una base de datos ya con historial, y incluso el año que vamos a estar trabajando es el año 2017. Eso me interesaba hacerlo a partir de este momento para mostrar que es posible trabajar con una base de datos que ya tiene registros y que, a pesar de que ya tiene una historia, es posible realizar el trabajo de presupuestos hacia atrás. No solamente tienen que ser los nuevos presupuestos, los nuevos registros que van realizándose con el día a día, sino incluso verlo de manera histórica. Ok. Cuando configuramos, estoy hablando de los consultores, SAP Business One, eventualmente, si es una instalación ya con algún tiempo, posiblemente no tenía esta facilidad habilitada, y por eso podemos hacer que tengamos una base de datos sin presupuestos. Esto se habilita en parametrizaciones generales. Hay en este punto de parametrizaciones generales una ceja, un espacio exclusivo que al momento de dar inicio empieza con los primeros criterios básicos, que estos sí son posibles cambiarlos una vez realizada la instalación o el arranque del presupuesto. Aquí nos sucede que puede bloquearse, puede manejarse un solo mensaje o sin advertencia. El presupuesto entonces tiene primero dos ámbitos. Uno, para la persona que maneja las finanzas, y entonces solamente reducirlo o hacerlo exclusivo para esa persona para hacer comparativos, análisis. Y el segundo ámbito o nivel sería involucrar a la operación. Cuando involucramos a la operación, podemos hacer que reciba un bloqueo o solamente la advertencia cuando el registro contable que se está realizando excede el presupuesto. Bueno,
ese es el primer criterio. Entonces, un ámbito exclusivo de análisis o un ámbito que incluya la operación. Cuando incluimos a la operación, pasamos a otro criterio importante, y hace rato lo mencionó Elizabeth. Puede trabajarse de manera anual o mensual. A veces es un poco confuso, o hay que explicar muy bien esto de anual o mensual. Las cantidades que se registran en el plan de cuentas, en cada una de nuestras cuentas, son acumuladas. Entonces, un presupuesto anual va a ser el acumulado que sucede al final del año. Creo que en general, para los criterios que manejamos en México, el más conveniente es presupuesto mensual. Es decir, si definimos una cantidad de, no sé, 5,000 pesos mensuales para algún gasto, y tenemos durante el mes 3, 4, 5 gastos, cuando estemos próximos a rebasar los 5,000 pesos, nos aparecería una advertencia que ya estamos en exceso. Y al siguiente mes, nuevamente se tiene el límite, y conforme se van registrando las operaciones, aparecería eventualmente este mensaje. Y en el caso de un bloqueo, pues no permite que se realice el documento. Ahora, ¿qué documentos? Puede ser desde una solicitud de compra, un pedido, una entrada o finanzas, incluso asientos. Entonces, vamos a inicializarlo de esta forma. Todas las cuentas de resultados como cuentas de presupuesto, sí. Y ya quedó. Ahora, ¿qué significa eso? Que todas las cuentas. En nuestro plan de cuentas, nuestras cuentas de balance son activos, pasivos, capital, y nuestras cuentas de resultados o para este reporte de resultados son ingresos, costos, gastos financieros. Ahora, ¿qué sucede si eventualmente queremos también tener un control sobre los registros que están cayendo en alguna cuenta de balance? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Lo que hizo en ese momento SAP fue que a nuestras cuentas de resultados las está ya considerando para presupuestos. Pero si quisiéramos que alguna cuenta, no sé, clientes, aquí hablamos de deudores, impuesto, hasta una cuenta de banco, eventualmente una cuenta que estemos manejando como solamente operación, para que conserve un saldo preciso, podemos hacer que esté considerada dentro de las cuentas de presupuesto. Con un solo check es suficiente para que sea considerada dentro de las cuentas de presupuesto. Ok, entonces esos son los primeros preliminares. Habilitar el presupuesto, predefinir qué cuentas son las que estarían incluidas en presupuestos. Ahora, incluso si alguna de nuestras cuentas que ya de manera automática consideró SAP
para presupuestos deseamos quitarla, es posible. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a quitar todas las que son ahí está. Estas que son de devoluciones. Ahí está. Ya no van a estar y vamos a ver en el momento que empezamos a definir los presupuestos. Recuerden, es la cuenta 431-001 y 431-002. Ok, ¿dónde está presupuestos? Aquí está definición de presupuestos dentro del módulo de finanzas. Y lo primero que tenemos que hacer es definir un escenario. Hagámoslo para el año 2017. Les insisto, esta es una base de datos vieja de demostración y los registros que tiene son hasta el 2017. Y nos genera de manera nativa un primer presupuesto principal, podemos ponerle solamente nombre y ya. Ahora, no es un único escenario que podemos hacer más escenarios y todos estos con un control I generamos un presupuesto que se puede basar en otro conforme un porcentaje, y por ejemplo puede ser hasta un 70%. Podemos generar más presupuestos y también basado en el principal y aquí nada más vamos generando los nombres y el criterio con el que van a reflejarse los importes. Ahora, este tema de escenarios pueden hacerse para todos los años que tengamos registrados. Luego, aquí viene un método de distribución de presupuesto. ¿Qué significa? SAP de manera nativa nos presenta, vamos a verlos todos, tres opciones de distribución. Uno que es igual, otro que es ascendente y otro que es descendente. ¿Qué significa igual y para qué son? Déjenme quitar ok. Este es el escenario igual, es decir, definimos un importe a nuestra cuenta y lo va a repartir en los 12 meses de manera igual. Si es en manera ascendente, va a irlo presentando el importe en forma creciente. Es decir, si pusiéramos una cantidad de 78 anual, el primer mes sería 1
2, 3, así hasta llegar al total. Este factor es solamente es un factor. SAP hace la relación, la proporción para calcular los importes conforme lo que hayamos puesto. Igual es en descendente. Si quisiéramos crear uno nuevo, no sé, vamos a llamarlo logarítmico. Las matemáticas me fallan. Y esto ahí está. Esos son los criterios que podemos ¿cómo se llama? Manejar para tener nuestros presupuestos. Ahora, efectivamente vamos a crear el presupuesto. Y vamos a hacer el presupuesto principal del año 2017. Y si ponemos aquí visualizar cuentas sin presupuesto, ¿se acuerdan que habíamos seleccionado la cuenta de un banco y habíamos eliminado la 431 aquí están, no aparecen ya. 430 se salta a la 432. Si comparamos con nuestro plan de cuentas, $430 son 2, 432 y 31, ninguna de las dos cuentas aparece. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Este es el presupuesto principal. Aquí vamos a estar trabajando con los importes de manera global o general
para todas las cuentas, de las cuentas que lleguemos a desear, y en donde podemos seleccionar el método. Habíamos dicho que tenemos ya 4 métodos: el igual, el ascendente, descendente, logarítmico, y eventualmente podemos volver a definir aquí nuevo. Hay uno que es manual. Vamos a ver qué pasa con el manual. Que le metí una cantidad, y que lo que puedo esperar que veamos la información detallada. Esto es lo que es el manual. Nosotros vamos a definir mes a mes, podemos hacerlo, mes a mes, el importe que esperamos suceda en cada mes. Vamos a ponerlo como obviamente lo que hace SAP es que el último mes pone la diferencia de lo que vaya sucediendo. Si nosotros tenemos alguna planeación estacionaria, esto perfectamente nos ayuda me faltaron 30,000, vamos a ponerlos aquí. Entonces, este es nuestro presupuesto. Y vamos a tomar solamente 3 cuentas. Estoy seleccionando igual. Entonces, si reviso la información detallada de la línea, me distribuyó el importe de forma igual en todos los meses.
Como ya es un registro, una base de datos con información, está identificando que ya existen registros, hay contabilizaciones. Entonces, ¿quieres restablecer los acumuladores? Sí. Y una vez sí a todo, bueno, sí, a todo, porque son varias cuentas. Entonces, ya quedó. Y esas serían las definiciones. Vamos a ver qué pasó con el optimista. He dicho que era el 110. Entonces, de manera automática, aquí están. De manera automática incrementó los valores 110%. El original era 120 y aquí está 132. Y si vemos el pesimista, era al 70%. Entonces, esto es la definición. Esto se hace en un momento dado y salvo que las condiciones, salvo que hubiera algún cambio, se puede dejar y ya no es necesario estar actualizando. Insisto, son criterios de empresa y de condiciones de mercado. Obviamente nos viene una noticia de un encierro por pandemia, pues hay que cambiar todo el presupuesto porque las condiciones son distintas. Y entonces, ¿qué va a suceder después? En informes podemos estar viendo los informes de presupuesto. 2017 podemos seleccionar los meses y cuál sería el presupuesto. Este es anual y vamos mejor a verlo. Aquí está. Si el presupuesto era 320,000 y tuvimos una venta de 12 millones. En gastos vamos a buscar, visualizar a detalle. Y nos excedimos.
Este es otros y esta es la de cafetería. El presupuesto son 10,000 y nos excedimos en 4,000, fueron 14,000. A ver, todos los meses. Otra vez aquí está. Vamos a ver, enero, presupuesto era 10,000, no hubo nada. Febrero, 10,000, no hubo gasto. Marzo, abril, tenemos un presupuesto de 10,000, llegamos a 18,000, entonces nos excedimos en 7,000. Vamos a tratar de verlo. Es anual. Mensual. Aquí está. Vamos a verlo a detalle. Y hagamos una prueba. ¿Qué es lo que sucede en la operación? Habíamos dicho que pusimos advertencia. Entonces hagamos un gasto de esta cuenta de otros. En el mes de enero, que no existe, está abierto el presupuesto, está libre, no se ha registrado, no hay nada registrado. ¿Y qué sucede si hacemos una compra, una factura de proveedor? Un proveedor cualquiera, hagamos tipo servicio, entonces era la 601, indicador de impuestos, total. Pongámonos en un importe mínimo arriba del presupuesto. Lo que podemos esperar es que esta factura de proveedor, falta fecha, que hemos dicho enero, ¿verdad? Ahí está. Aquí está el mensaje. Está a punto de superar el presupuesto mensual previsto a la cuenta por $1. Y este es el mensaje que nos aparece cuando seleccionamos exclusivamente mensajes. Si hubiéramos seleccionado bloquear, no permitiría generar el documento.
En este caso, como si tenemos la posibilidad, porque por cierto, también es posible, vamos a continuar aquí, y ya fue creado. ¿Qué va a pasar en nuestro reporte? En el mes de enero, excedido en $1. Ahora, si fueron observadores, en gestión, perdón, aquí me regresé, la fuerza de la costumbre de irme siempre a definición del presupuesto. El presupuesto, tenemos nuestro principal, el optimista y el pesimista. Vamos al optimista. Y algo que no insistí hace un momento fue que eventualmente se visualiza también códigos de norma de reparto y es posible definir si lo tenemos, manejamos normas de reparto para el presupuesto, no el principal, para los adicionales, un presupuesto exclusivo para una norma de reparto o para un proyecto. Entonces, los comparativos que podemos estar realizando, los reportes, pueden ser exclusivos para una norma de reparto. Pues bien, me faltaría que los informes de presupuesto, yo me fui ahorita nada más al principal, pero los documentos financieros, balance, vamos a ver, 2017, a diciembre, ¿con qué escenario? No hay cuentas de balance, cierto, aquí sí.
Vamos a ver. Nuestro presupuesto principal o el pesimista. El informe mensual. Pues bien, esto es el manejo del presupuesto. Elizabeth, no sé si tuviera algún comentario por ahí, estoy viendo que hay en el chat. Sí, si terminaste, voy a pasar con las preguntas, ¿ok? Sí, Ok. Bueno, Alda Manuel pregunta, cuando definiste escenarios, ponías una distribución de porcentaje. ¿Para qué sirve? definí escenarios. A ver, me regreso. Aquí. Ya sé qué es. Este porcentaje. Este Sí, porcentaje, ¿para qué sirve? ok. Porque estoy diciendo que mi presupuesto base es el principal. Entonces va a ir del presupuesto base al 70%. Y en este caso el optimista iría al 110. ¿De qué me sirvió? No tener que buscar la cantidad, sino con haber creado el presupuesto principal, los otros dos automáticamente reflejaron los importes conservando el criterio de ese porcentaje. Ok, comenta. A un lado venían proyectos financieros. ¿Cómo se define desde ahí el presupuesto de un proyecto financiero? Lo que les comenté, aquí eventualmente es posible trabajar en presupuestos, no en el principal, sino la definición exclusivamente para un proyecto. Es decir, que tú Ok, tengas este presupuesto, en vez de ser pesimista, fuera el presupuesto para el proyecto específico. preguntan si viaja también al módulo de proyectos. ¿Sí que? Si viaja al módulo de proyectos. ¿Qué cosa? El proyecto. Ajá, el presupuesto de un proyecto financiero si viaja al módulo de proyectos. No. Lo que va a servir es que en el momento de los reportes financieros, buscar, filtrar por proyecto. Y entonces sí poder hacer la doble operación. Este tema de proyecto, ahora, importante,
el bloqueo que aparece o que sucede en el registro de los documentos solamente opera para el presupuesto principal. No funciona para ningún otro presupuesto. O sea, el bloqueo solamente sucede o se ejecuta a partir de lo que está definido en el presupuesto principal. Los otros presupuestos nos van a servir para reportes, para comparar. Ok, comentan, EISA bloquea el presupuesto por área de manera nativa. ¿SAP lo tiene? Por área, no. Es decir, aquí limitantes, es por cuenta contable. Este, incluso generalmente en nuestras cuentas contables, por ejemplo, en tema de artículos, aquí yo, y por eso lo hice al final, el documento que generé para mostrar el bloqueo fue sobre un documento tipo servicio, es decir, directamente a una cuenta contable. Esto en ocasiones es un poco complicado porque es el acumulado de la cuenta durante el mes. A veces desearíamos que, por ejemplo, nos llegara a limitar por componentes. Sí, pues si tenemos varios artículos que afectan una sola cuenta contable y estamos colocando un presupuesto a una cuenta contable, todos los artículos que afectan a esa cuenta contable van a acumular durante el mes. Entonces puede ser que no cumpla del todo lo que quisiéramos. Vamos a pensar una cuenta de materiales de mantenimiento que incluya clavos, cubetas de aceite. Y pues obviamente tal vez el aceite, los volúmenes de compra, no sé, un litro de aceite es muchísimo más caro que que no sé, que las unidades de compra de clavo. Entonces puede ser por cuestiones de almacén se consuma muy rápido el presupuesto al comprar aceite y de repente cuando quieres comprar clavo, pues ya no tienes presupuesto. Sí está limitado SAP en ese sentido, va por cuenta contable. Ok, otra pregunta. Aldo Emanuel nos dice, ya que menciona la norma de reparto, nosotros la utilizamos y la damos de alta. Para entender mejor, ¿puede explicar la diferencia entre el centro de costo y la norma de reparto? Eso es otro tema, pero básicamente el, el centro de costos es la definición básica para la norma de reparto. Es decir, la norma de reparto va a combinar o puede combinar varios centros de costo. Y es, la norma de reparto básica va de la mano con el centro de costo. Es decir, tú tienes un Ok, centro de costo, vamos a pensarlo en una oficina. Tienes un área de administración, un área de mantenimiento y un área de ventas. Son los tres centros de costo. Por cada uno de esos centros de costo se genera en automático una norma de reparto. Una de ventas, una de operación y otra de administración. Pero las normas de reparto pueden combinar eh, administración con ventas y las dos van al 50%. Esa sería la norma de reparto combinada con dos centros de costo. Eso es. ok, preguntan. Nosotros la ocupamos igual y lo definimos como área. Por ejemplo, mi norma de reparto y centro de costo es el DA0102 y STI. ¿Se debería hacer un escenario por norma de reparto si lo quiero controlar por área? Sí, sí, en cuestión de presupuesto
se debería de hacer un presupuesto por norma de reparto. Si es Pero así, ¿cómo asigno el es, bloqueo? no hay bloqueo. Lo que yo dije hace un momento, no hay bloqueo para esos casos. Sirve para análisis. El bloqueo es global por cuenta contable y el mayor detalle es mensual. Bueno, con esas preguntas concluimos el entrenamiento del mes, agradeciendo su presencia y deseando que haya sido de su mayor agrado. Este taller será publicado en nuestro canal de YouTube, Algorithm, donde se encuentran más entrenamientos en línea que ustedes pueden ir a checar. Muchas gracias y muy buen día a todos. Buen Gracias, día, hasta Roberto. luego.